avanzamos en el programa. Está sentado a la mesa Juan Pablo Caivano, instructor certificado del método Ciclópea, seminario de activación interna de la glándula pineal. No sabemos nada, Juan Pablo, nosotros de la glándula pineal. Sabemos que es muy importante. Recién estuve leyendo un poco, es la que genera la melatonina. Entre otras cosas, es la que genera la melatonina, que la melatonina básicamente lo asociamos con el sueño. Siempre. Claro, lo asociamos con el sueño como si fuera lo único que haría, pero también tiene que ver con el sistema inmunológico, tiene que ver con el combate de los radicales libres, que es lo que nos hace envejecer. Claro. Es muy interesante porque todo esto se conoce recién a partir de la carrera espacial. Antes de eso no teníamos ni idea ni que era una glándula, ni que generaba estas hormonas, ni... ¿Y por qué con la carrera espacial? ¿Por qué? Porque los astronautas tenían que dormir de alguna manera. Y hasta ese momento, el ciclo circadiano, el proceso de sueño y vigilia, se pensaba que lo manejaba el Sol, y el tema era cómo iba a ser una persona que tenía que estar 5 días viajando a la Luna sin que la Tierra le esconda el Sol. Entonces esto iba a ser un gran problema. No podía haber viaje a la Luna hasta que no descubrieran cómo podían manejar el ciclo circadiano. En 1963 descubren la melatonina. Y cuando descubren la melatonina, que era una hormona que desaparecía muy rápido, que la producía. Hay que entender que a principios del siglo pasado no existía la glándula pineal, no era la glándula pineal, era el cuerpo pineal, y que tenía las funciones del apéndice. O sea, si había tenido alguna función la había perdido porque ya nadie sabía para qué servía ese punto chiquitito del tamaño de un arroz. Tamaño de un arroz. ¿Todos los seres humanos la tenemos? Todos los seres humanos la tenemos. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada justo en el centro exacto del cerebro. Es más, hasta ese momento solo se utilizaba, o básicamente se utilizaba como un punto de referencia radiográfico. En una radiografía, la glándula pineal, que tiene una pequeña formación de calcio adentro, ese calcio salía en la radiografía, tenía que estar justo en el centro de la cabeza, porque nadie sabía para qué servía. Bueno, de repente no solo se convierte en una glándula, sino se convierte en la glándula madre, la reguladora de reguladores, regula el timo, las suprarrenales, bueno, hace un montón de cosas, pero esto se descubre... ¿Quién lo descubre? Principalmente esto tiene que ver con un... hay dos cosas. Es más pública, por supuesto, siempre la investigación norteamericana, pero al mismo tiempo es paralelo, la llevaban los rusos, porque la carrera espacial claro, era entre ellos, obviamente, y ambos, en realidad, utilizan investigaciones nazis, que son los primeros que empiezan a trabajar con esto, con los submarinos. Son los primeros que empiezan a tener submarinos que ya estaban 2-3 días bajo el agua, y ellos comprendían que estos U-Boats famosos alemanes, que sus tripulantes se dormían, se despertaban, se dormían, se despertaban y no veían el sol. Y son los primeros, bueno, obviamente unos se quedan con los científicos, otros se quedan con las investigaciones. Los norteamericanos logran encontrar primero la melatonina, por eso primero pueden hacer este proceso. Fue un secreto de Estado tremendo, todo eso, durante mucho tiempo. Médicos, biólogos. El doctor Cage, un médico, sí, claro. Un médico. Y descubre, ¿y qué pasa con la melatonina? ¿Qué se hace a partir de eso, digamos? Nada, lo que entendían era que el ciclo circadiano, el proceso de sueño y vigilia... No tiene que ver con el sol, no depende del sol. No es que el sol no trabaja en nada, pero que básicamente nosotros lo podemos hacer igual. Un minero escondido debajo de una mina en un submarino, o alguien en una nave espacial, se duerme, se despierta, se duerme, se despierta, y lo hace perfectamente, y puede hacer este proceso. Lo interesante es que empiezan a descubrir que este punto en el centro de la cabeza era como... O sea, si todo el sistema endocrino tuviera un comando central, en él estaría sentada la glándula pineal. Ajá. Que hasta ese momento pensamos que no servía para nada, que no hacía nada o que no tenía ninguna función. Es como la abeja reina. Es como la abeja reina. Pero inmediatamente que descubren esto, también descubren que entre los 7 y los 10 años se comienza a atrofiar. Entre los 7 y los 10 años empezaba a perder estas funciones. Pensaron que esto era para todas las personas, que todas las personas tenían un tema, que era un tema hasta genético, no se podía hacer nada. Entre los 7 y los 10 años perdíamos estas funciones, perdíamos la cantidad de melatonina, serotonina, bueno, todo este tipo de cosas, y que esto no había nada que hacer. Hasta que empiezan a descubrir, claro, personas que en ese momento llamaban hipertróficas de pineal, que son personas que por alguna razón no habían atrofiado su glándula pineal. ¿Y qué pasaba con esa gente? Claro, esos eran Einstein, Nikola Tesla, Gustavo Cerati, entre otros. Y gente, claro, algunos post-mortem,
porque en esa época no había otra manera que cortar el cerebro y ver qué tamaño tenía la piñal. La piñal de Tesla tenía el tamaño de una almendra. Gigante. Muy superior. Con tamaño de un arroz, una... Gigante. Einstein también tenía un grado de hipertrofia de piñal y después por ciertas razones, ya cuando se pueden hacer escáner de cerebros y otro tipo de cosas, Gustavo también tenía un grado de hipertrofia de piñal. ¿Y cuál es quién es Fresia Castro? Que ella se presenta como creadora de este método que usted trae acá ¿Quién a es Córdoba. Fresia Castro? Fresia Castro es una periodista radial. Mirá vos. Cuando si uno busca hoy activación de la glándula pineal, en cualquier lugar del mundo hacen referencias a esta periodista chilena y uno se cree que va a ser una médica, una científica y es una periodista. Es una periodista, si bien era periodista científica, se dedicaba a esto, pero básicamente tiene que ver con un proceso en su vida que la lleva a un peregrinaje en su propia vida, en su propia experiencia, que la llevó a vivir más de 10 años en el desierto de Atacama. Estamos hablando del desierto más árido y desolado del planeta, que no es Sahara. ¿Y cuál era su búsqueda? Esa tenía que ver con una búsqueda personal que empieza con un sueño, una cosa muy, muy especial, que la lleva a Francia. De Francia la lleva en un camino personal que no tenía nada que ver con la glándula pineal. Era una persona muy exitosa en Chile, en el mundo, una periodista muy conocida, que de repente para la gente, bueno, se había como, le agarró algo, se estresó, se fue y se fue a vivir al desierto 10 años. Estamos hablando de que no se fue a vivir al desierto, cerca del desierto, se fue a vivir a 3.600 metros de altura, en los contrafuertes de la cordillera de los Andes, en un lugar totalmente desolado, donde el único lugar, o las únicas personas que habitan ese lugar es una etnia que llaman los atacameños. Los atacameños son quizá los últimos descendientes del Tihuantinsuyo, que guardaban todas claves. Este pueblo que vive a más de 3.000 metros de altura, en una triple frontera entre Chile, Bolivia, Argentina, este pueblo que no se consideran ni chilenos, ni bolivianos, ni argentinos, ellos viven ahí, a nadie les importa, viven en un lugar tan alto y son tan poquitos que a nadie les importa, pero ellos guardaban claves muy importantes y claves sobre conocimientos, sobre un punto en el centro de la cabeza que pues ni la ciencia lo tenía y ella estaba al tanto de esas cosas. Y en su propia experiencia y en su búsqueda personal, en contacto con estos pueblos, ella en 1990 escribe un libro, se llama El cielo está abierto, que con este libro, con la activación de la glándula pineal, claro, cuando esto sale en 1990 era como una especie de locura, una señora que venía del desierto que hablaba de algo que estaba apenas conociéndose, y ella hablaba de que esto se podía reactivar y que estas claves existían, que las tenían los pueblos andinos y que conocían estas cosas. Claro, hay que entender que este punto en el centro de la cabeza es conocido por los egipcios, por los fenicios, por los griegos, por los polinésicos, por el Tihuantinsuyo. La gente gusta hablar de los mayas o del chakra Hasna del oriente, pero en el Tihuantinsuyo, en el imperio inca, era conocido como el centro Cocha, que permitía la conexión a Continquín, Huiracocha. Todos los pueblos antiguos conocían la importancia de este punto en el centro de la cabeza y la manera de reactivarlo. Fresia, en su propia experiencia, logra encontrar esto, que lo plasma en su primer libro, y empieza un camino que la lleva a Europa, a toda América. Pero hablemos del método. Claro, hablemos o sea, del método. ¿Qué hace? ¿Qué descubre Fresia Castro? Claro. La posibilidad de reactivar Sin abrir la cabeza. Claro, sin abrir la claro, cabeza, pero eso sin vía. aplastarla, Claro. porque claro, los mayas ¿qué hacían? La aplastaban. Ajá. La aplastaban Aplastaban la físicamente. cabeza. Sí, claro. Te aplastaban la cabeza Claro. porque trataban de activarla por compresión. No estaría muy bueno hoy hacer eso. No deben haber sobrevivido muchos, imagino. No, a veces salía mal y había que empezar con otra persona, pero descubre la activación interna de la glándula pineal. Durante muchos tiempos, en los pueblos sobre todo originarios, existía la activación externa. ¿Qué es la Claro. activación externa? En las plantas sagradas. Mm, Pero ya ellos mismos no las usan más. Hay ciertos a cambios. través de alguna droga, digamos, sería. La ayahuasca, Claro. cualquiera de esas.
Sí. La activación externa. Lo importante es que ya esas personas que lo usaban antes ya no lo usan más porque ya han cambiado ciertas condiciones planetarias que ya no hace falta usar esto. ¿Qué es lo que descubre Fresia? Es la activación de esto. ¿Y esto para qué sirve? Básicamente, principalmente para recuperar toda la... Desde el punto de vista biológico tiene que ver con el sueño reparador, bajar los niveles de estrés, niveles de paz creciente, pero desde el punto de vista biológico, y es quizá, aunque parezca importante, sueño reparador, mayor concentración a través de la pinolina, que es una hormona que genera la glándula pineal, bajar los niveles de estrés, eso parece muy importante, pero son quizá los efectos más colaterales. Lo principal es que al activar este punto en el centro de la cabeza, se empieza a recuperar toda nuestra potencia original, la que teníamos cuando éramos niños, la que tienen los niños, que tienen que ver con cosas muy básicas, pero principalmente tiene que ver con poder empezar a vivir la vida de una manera en la que hoy no la estamos viviendo bien. Entre los 7 y los 10 años, cuando esto empieza a aparecer, empezamos a complicarnos, toda nuestra vida empieza a tomar otra manera. Empezamos a estresarnos. Empezamos a estresarnos porque perdemos la conciencia de que somos creadores de nuestra vida. Y entonces empezamos a angustiarnos en las maldiciones y las bendiciones. ¿Cómo activamos, cómo estimulamos entonces? Claro. Es que son dos cosas distintas. La estimulación se puede producir simplemente con música, con visión estroboscópica. La estimulación se puede producir de muchas cosas, con sonidos. De hecho, casi toda la música, claramente alguna música 432 genera una mayor estimulación de la glándula pineal, pero cuando se produce estimulación, la estimulación dura solo el proceso, o sea, tocando la lengua con el paladar estimula la glándula pineal. Si yo toco la lengua con el paladar, que se siente como un cosquilleo, eso estimula, pero dura lo que dura la estimulación, o sea, dejo de tocar la lengua con el paladar y se acaba. La activación es permanente. No tiene que ver con meditación, no tiene que ver con hipnosis, con ningún estado alterado de conciencia. Es algo que hace 30, 40 años no se podía hacer. ¿Por qué? Eso, porque básicamente la frecuencia vibratoria del planeta era otra. Esto tiene que ver con la actividad solar. La actividad solar cambió mucho en los últimos años. Esto tiene que ver... No me quiero poner muy largo con esto, pero... No, porque vamos a hablar del seminario. Pero tiene que ver con eso. El Sol gira, no está quieto. Y el Sol gira en la galaxia y se mueve, y está en lugares donde hay mayor actividad y lugares donde está menor actividad. Venimos de 13.000 años de estar en un lugar donde había menor actividad solar. Esto hacía que la Tierra tuviera menor frecuencia vibratoria. En los últimos años está aumentando la actividad solar. Esto hace que la Tierra tenga mayor frecuencia vibratoria. Este es el motivo, por ejemplo, por cual el Chilambalán no usa más peyote desde el año 2005, que en el Valle Sagrado del Urubamba, hombres medicina no usan más ayahuasca, porque ya la frecuencia vibratoria de la Tierra no necesitan. Que hay algo que a veces la gente le cuenta entender, pero en Kingston, en Jamaica, los rastafaris desde el 2005 no usan más marihuana. Ya no la necesitan para hacer los procesos que antes lo necesitaban por la frecuencia vibratoria del planeta. Bueno, nada. Entonces, hoy se puede hacer la activación interna. Y eso es lo que usted propone para este seminario Córdoba. Esto es lo que nosotros venimos a traer, que hace 30 años lo damos en toda América. ¿Cómo es la Europa. modalidad? Claro, ¿Cómo es la que modalidad? son Estos charlas. Son dos jornadas que tienen que ser continuadas. ¿Y Tienen quien vaya que tiene ser que ir a las dos? Tienen que ser continuas. Complementarias, claro. A ver, la primera dura 5 horas nada más. 5 horas. Que Es sería que- el día 27. Sí, claro. 27 Hoy, de septiembre. hoy. Hoy. Que hay que entender que hace un par de años o mucho menos duraban 8. 8. Claro. Y ahora duran Y 5. antes duraba más. Más. La frecuencia vibratoria de la Tierra va cambiando y vamos haciendo que esto sea menos tiempo. Esas primeras charlas, ese primer día que no es intelectual, pero sí les damos mucha información, dado que un occidental. Nosotros, hay una obviedad que es una obviedad, pero es toda la clave. Nosotros no somos orientales ni somos originarios de este continente. Entonces, somos occidentales. Y como occidentales, es cierto que hoy hay muchos occidentales que hacen cosas de orientales, pero son simplemente un occidental haciendo cosas de oriental.
Entonces no podemos hacerlo como lo harían en Oriente o como lo haría un pueblo originario que lo haría a través de un ritual, porque nosotros ni siquiera entendemos el rito. Lo hacemos de la manera occidental, que es la información. Pero no es intelectual, decimos, no importa. Durante esas horas lo que vamos a hacer es ayudarte a recordar información que tenés pero que te olvidaste. ¿Con una ejercitación compartida? No, información. No, información. Rápido, 5 horas. rápido. Te explota la cabeza, sí. Bien. Te explota la cabeza. Y el día 28, el sábado, ¿qué se hace? Es que la activación funciona, en las Sí. primeras 5 horas es despertar esas memorias que te olvidaste, que traías activas cuando eras niño pero te olvidaste, y en 15 minutos se hace la activación después, que es órdenes creativas, algo tan sencillo como quiero una taza de café o nada, es algo muy sencillo. Inmediatamente que termina la activación, pues no queda nada más que irse, porque tienen que irse a dormir. A dormir. Porque Esto- se produce melatonina y la gente... Se produce sueño. Claro. bueno, se va a regular el ciclo. Se re- La gente que viene, la gran mayoría de las personas, viene durmiendo menos de lo que necesita. Por la vida, por... Todos. Entonces lo que pasa es que salen de ahí y se desmayan. Y duermen como lo que relatan normalmente todos los fines de semana es, duermo como hace años que no lo hacía. Dicen algo que es muy claro, y es, dormí como un bebé. Claro. Obvio, dormiste como un bebé cuando tenías grandes cantidades de melatonina. Por eso no podemos continuar, o sea, simplemente es la activación y tenés que irte. Y al otro día es, bueno, ¿cómo hacemos con todo esto? Todas estas potencias que recuperamos, que no simplemente tiene que ver con dormir, no simplemente tiene que ver con bajar los niveles de estrés, tienen que ver con recuperar el control creativo, entender que somos creadores de todo lo que nos va pasando, que no somos personas que viven entre maldiciones y bendiciones, entre víctima y victimario, sino que todo lo vamos creando y que esta potencia creadora es nuestra. Bueno, y eso es lo que hacemos el segundo día, que por ahora, sí por ahora, digo porque nos puede durar menos, por ahora sí nos sigue durando entre 6 y 7 horas, quizá con el tiempo sea menos. Esto bajó de 4 fines de semana cuando lo empezaba a dar Fresia en el 91 a 2 días y ya el primer día mucho más cortito de lo que era hace un Bien. tiempo. Información concreta para quien está escuchando. Esto ocurrirá en espacio... ¿Espacio? A ver, Arima, harina... Ánima, espacio Ánima. Ánima. Espacio Ánima. Espacio Ánima, Manuel Lucero 585, Alta Córdoba. Hoy, 6 de la tarde, mañana, 14 horas. Espacio Ánima, Manuel Lucero Así es. 585, Alta Córdoba. Informes 353-4016-923, que está en pantalla, 353-412-8136. ¿Quieren mandar mail? Conexión Pineal, cba@gmail.com. ¿Usted de dónde viene, Juan Pablo? Yo de Mendoza. De Mendoza. Mendocino. Vivo en no soy mendocino, pero vivo ¿Dónde en vive? alta montaña en Mendoza. No sé si ubican Uspallata. Sí, hermosísimo Bueno, lugar. yo vivo a 14 kilómetros más sobre la montaña. Muy feo el lugar donde Un usted paraje vive. de montaña muy especial que se llama San Alberto. Viven ¿Cuántas personas? 50. No sé 50 si personas. llegamos. Poquito. No sé si llegamos. Mirá, qué alegría ver a Juan Pablo. Yo hice el seminario hace varios años con él, me cambió mucho la vida. Quien pueda, que apueste y lo realice. Un abrazo. Bien, gracias por mandar mensaje 351-390-4095. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Que vaya Gracias, muy bien. Buen día. Seguimos nosotros, por favor, Pablito, hacemos nuestra transición. Vamos a la pausa y ya continuamos.